Los religiosos rechazan a Cristo, el título para el día de hoy. Estamos estudiando el libro de los Hechos y hemos visto que principalmente tiene que ver con parte histórica. Sin embargo, también hemos visto de que hay parte de doctrina, y si no lo entendemos la parte doctrinal de este libro, tampoco entenderemos la parte histórica, desde luego. Y en los primeros capítulos, Dios hemos visto que está dando una oportunidad más ¿a quién? Al pueblo de Israel. A pesar que ya le había dado, nuevamente vuelve a darles otra oportunidad más al pueblo de Israel para que puedan reconocer a Jesucristo como el Mesías que estaban esperando. Y eso solamente se llama misericordia de Dios. Al igual que sucede muchas veces con nosotros, cuando nosotros todavía no veníamos al camino, por ejemplo, del Señor, ¿cuántas oportunidades nos dio? No fue la primera, fue una, y a veces como que no quisiste, en su misericordia te dio otra oportunidad más. ¿Es cierto o no es cierto? Y a veces hasta una tercera, y a veces hasta una cuarta. Al pueblo de Israel también Dios le dio exactamente lo mismo, otra oportunidad más. Y les había dicho, si reconocen a Jesucristo como el Mesías, entonces Cristo vendría y establecería su reino milenial. Ese era el plan que les había dicho. ¿Recuerdan ustedes? Porque los judíos desconocían completamente el plan que Dios tenía. ¿Para quién? Para nosotros, para los gentiles. Entonces, porque ellos pensaban que ellos eran los únicos, que nadie más se iba a salvar. Porque la iglesia, como nosotros ya lo conocemos, era un misterio que fue revelado hacia el apóstol Pablo, nada más. Y eso es posteriormente. Entonces, pero si los judíos no reconocían a Cristo como su Mesías, Dios, ¿qué iba a hacer? Iba a aplazar la venida del reino hasta después de la época de la iglesia, que somos nosotros. Entonces, hemos estado viendo que toda esta doctrina es muy esencial para el buen entendimiento de la historia que se narra aquí en el libro de los Hechos. Y ahora que pasamos al capítulo 4, la historia comienza a desarrollarse como un poquito más acelerada, un poquito más rápida. En el capítulo 3 ya vimos, Pedro y Juan subieron al templo alrededor de las 3 de la tarde, y después que ellos, a través de poner la mano, de poder orar por él, ¿qué pasó? Fue sano ese cojo. ¿Y qué pasó? ¿Solamente se quedaron ahí? No, dice que eso sirvió como plataforma para que la gente se sienta ¿qué? Atraída, y Pedro les predicó el mensaje. Es el primer mensaje de Pedro, en los cuales dice que se añadieron como 3,000 personas a la iglesia. Ahora, los líderes religiosos, los gobernantes de Israel van a oír este mismo mensaje que Pedro habló a esos judíos. Así que vamos a ver cuál es la reacción de los gobernantes, de los religiosos. El pueblo aceptó, 3,000 se añadieron. Pero vamos a ver si estos religiosos tienen la misma reacción. Desde luego, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que no tuvieron la misma reacción, y muy por el contrario, van a rechazar el reino que se les está ofreciendo. Así que aquí en Hechos 4, Dios empieza a llevarnos un poquito más rápido hacia el último rechazo del reino, el cual se realiza en Hechos capítulo 7, y lo vamos a ver cuando lleguemos a su momento. Vamos a ver. Vamos a Hechos capítulo 4. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñase al pueblo. Mire, cuando alguien comienza a enseñar como deben de ser, hay otros que se van a resentir. Ahí está, o sea, no es la primera vez, aquí está. Y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Es decir, los líderes religiosos, estaban como resentidos. ¿Conoce así gente resentida? Que cuando usted comienza a predicar la palabra como es, se resienten con usted y dicen, hey, no seas tan duro, hey, bájale tantito, hey, así lo vas a asustar a todos, nadie va a querer venir. ¿Ha escuchado eso? Cuidado
que usted sea uno de ellos. Fíjese lo que dice, estaban resentidos, significa molestos, enojados. ¿De qué estaban enojados? ¿De qué estaban resentidos? De que los apóstoles estén enseñando al pueblo acerca de la resurrección entre los muertos de Cristo Jesús. Porque ellos no querían reconocer a Jesús como el verdadero Mesías. Sigamos entonces. Versículo 3 dice, y les echaron mano, o sea, los agarraron, dice, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, a pesar que los llevaron a la cárcel, pero habían otros que habían oído. ¿Y esos qué cosa pasó? Creyeron. Y el número de los varones era como, miren, es la segunda vez, 5,000. Puesto que ya es tarde, es lo que dice la Biblia, echan a Pedro y a Juan, ¿en dónde? Pues a la cárcel. Y ni aún así se amilanaron. A veces cuando alguien de tu familia te dice, ¿a poco tú eres cristiano? Ya te agüitas, ya no quieres. No, yo no. Oye, yo también soy cristiano, también voy a la iglesia, voy los domingos nada más, y no sé por qué tú vas 3 veces por semana. Y te comienzan a echar y tú comienzas a dudar y dices, sí es cierto, ¿verdad? Como que estoy perdiendo el tiempo allá. Cuidado. Miren, hermanos, Pedro y Juan los metieron a la cárcel, los prendieron y los llevaron a la cárcel, pero Dios sigue llevando fruto por medio de esa semilla que sembraron en las calles. Por eso que hay personas que creyeron. Mientras tú hables, mientras tú evangelices, mientras tú prediques, mientras tú enseñes, esa semilla jamás va a retornar vacía. Dios es el que va a producir el crecimiento en los corazones. Aquí hay algo importante cuando vemos la palabra creer del versículo 4 con arrepentirse del versículo 19 que está más adelante. Ahí en el 19 Pedro no dijo a nadie le dijo acerca de creer, más bien simplemente los llama a todos a arrepentirse y a convertirse de sus malos caminos. Y si lo comparamos esto, podríamos ser con el capítulo 3 versículo 26, que se convierta de su maldad, que es lo que dijo anteriormente Pedro. Pero ahora en Hechos 4:4 la Biblia dice que los que respondieron al llamado, ¿qué hicieron? Creyeron. O sea, la manera de alguien responder a ese llamado es creer. Y ese creer es estar dispuesto a obedecer a esa palabra que ha sido expuesta. La creencia de los que son salvos no es un asentamiento meramente mental, sino que es la fe en el Señor Jesucristo. Y esto implica ¿qué cosa? Arrepentimiento y la conversión y el alejamiento de esos pecados. Si tú dices que eres salvo, pues está bien, pero tiene que haber una evidencia de que tú le has dado la espalda al pecado. Tiene que haber una evidencia de que verdaderamente tú eres una nueva criatura. Tiene que haber evidencia de que tu corazón ha sido impactado por el Espíritu Santo de Dios. Tiene que haber evidencia de que tú ya no eres la misma persona que eras antes. Y hay algo importante en la Biblia. Nadie en la Biblia, fíjese, nadie en la Biblia acepta a Jesús como su Salvador. Cuando alguien le predica y te dice, tienes que arrepentirte, como en este caso, ellos ¿qué hacen? Se arrepienten, creen y ponen su fe en Jesucristo. Pero nadie acepta a Jesús como su Salvador. No hay ninguna parte que lo mencione como tal. Como tampoco hay la oración del pecador, en el cual alguien tiene que repetir una oración que se le da, una oración para que a través de esa oración sea salvo. Aquí todo aquel que se arrepiente, según la Biblia, todos reconocen que Jesús es el Señor de sus vidas. Y se arrepienten y dejan de vivir para sí mismos para poner su fe únicamente ¿en quién? En Él, en nadie más. Y empiezan a vivir en sumisión a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si tú verdaderamente eres salvo, una muestra de ello es que comienzas a vivir sumiso al Señor. Muchas veces cuando tú empiezas a someterte,
pues va a haber ciertos trancazos, ¿no? Como que no te van a gustar y vas a estar como que, ay, medio que, sí, ¿a poco no? Sí, no es fácil, porque la carne no quiere. ¿O sí? Yo pregunto, ¿la carne quiere someterse de inmediato? No, ¿verdad que no? Pues sí, y como que sí, medio que no, y estamos como que sí. Pero luego poco a poco vamos entendiendo que la bendición está ¿en qué? En el sometimiento, en la obediencia, aunque a nosotros ni nos parezca, aunque parezca que no tiene sentido. ¿Cómo que me voy a someter a lo que dice la Biblia? Pero yo estoy en el año 2014, eso fue escrito hace 2000 años. Deberían modernizar la Biblia. La Biblia dice, el Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Vienen modas y se van, ¿cierto? Pero la palabra de Dios sigue igual, no ha cambiado. Vienen cantantes y artistas y se van, pero la palabra de Dios sigue permaneciendo. ¿Cuántos entienden eso? Hace años atrás salieron tremendos grupos de alabanza y no sé qué y con no sé cuánto. ¿Dónde están? Pero la palabra de Dios permanece. Estamos hablando dentro de la farándula cristina. O sea, no es lo que ellos dicen, es lo que la palabra dice. Cuando apareció hace unos años atrás esa música que cantaba en la calle, ¿cómo se llamaba? El rap. Comenzaron a meter el rap dentro de las iglesias. Sí, ¿y por qué? No, es que tenemos que atraer a la gente para que no se les hace la transición, hacerlo suave, para que no les parezca muy difícil que lleguen. Por eso vamos a poner rap en la iglesia. El hombre con sus métodos humanos, tratando de atraer el mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el mundo y dentro de la iglesia? ¿Cuál es la diferencia? Pues ninguna, ¿se da cuenta? No. Cuando uno verdaderamente es de Cristo, entonces se somete a Él, confiando únicamente en Él para ser salvo. No en nuestros esfuerzos. Recuerden lo que hablamos el día martes. ¿Cuántos se acuerdan lo del martes? ¡Qué tremendo! Ya no es en nuestros esfuerzos, es en Él. Y por eso podemos estar seguros, por eso podemos estar confiados y por eso podemos alegrarnos de que no es por nuestra capacidad, sino es por la capacidad de Él, es por la fidelidad de Él, porque Él pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y aún pecados futuros. ¿Cuántos se alegran de eso? O sea, ahí hay seguridad. ¿Por qué? Porque hizo algo que es una salvación eterna, que no se pierde. Ahora, entendiendo desde luego que sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentirse, entonces no has creído en el Evangelio y por lo tanto no es salvo. Podría decir, ha creído en vano. Tiene que haber arrepentimiento. El evangelio de solo creer o de aceptar a Jesús como su Salvador es un falso evangelio. El verdadero evangelio tiene que ver con arrepentimiento, hermanos. Tiene que ver con arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, ese no es el verdadero evangelio que está en la Biblia. No sé si usted lo está viendo. Es lo que dice. No dice otra cosa diferente. Entonces, recapitulando, Pedro y Juan subieron al templo alrededor de las 3 de la tarde, después de sanar ahí a un cojo, predicaron el evangelio y ahí estaban muchísimos judíos. Los líderes religiosos se resintieron, estaban enojados y lo sacaron de ahí y lo echaron a la cárcel. Y este resentimiento de los líderes, entonces, ¿qué hace? En lugar de que ellos se agüitaran, eso, ¿sabe qué hace? Crea una oportunidad para predicarles y ofrecerles ahora a ellos mismos, ¿qué cosa? El reino de Cristo, que el pueblo acaba de escuchar hace un momento, hace un rato, es decir, el día anterior. Así que en el siguiente pasaje vemos la respuesta de los líderes religiosos. Y vamos a ver la interrogación en primer lugar. Vamos al capítulo 5, perdón, al capítulo 4, al versículo 5, sigamos ahí. Aconteció al día siguiente, ahí está.
estamos siguiendo lo mismo, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Es decir, estaba la crema innata ahí de los líderes, ¿cierto? Lo mejorcito. Y les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Bueno, exigen una explicación ellos de la sanidad. Si se da cuenta, aquí la oposición ha ido creciendo. Antes se trataba de los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos. Ahora con ellos también están ¿qué? Los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote y los otros sumos sacerdotes, los que ocupaban puesto delante de Anás. Es decir, comenzó más a hacer bola ahí todos. La oposición. Toda esta oposición viene de parte de ¿quién? De los líderes de la nación de Israel, los que gobernaban. Todos estos gobernantes de Israel quieren saber con qué potestad, es decir, con qué autoridad hicieron los apóstoles la sanidad. Imagínate que tú ores por alguien que esté ciego, oras y recibe la vista, y que te van a decir: oye, ¿con qué autoridad tú lo hiciste? Oh, pero está sano, o sea, no inventes. Pero ¿con qué autoridad? Es lo que están diciendo. Ahí parece ilógica, ¿verdad? Esta es la respuesta. Perdón, la pregunta. Parece ilógica. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro aprovecha esta oportunidad. ¿Para qué? Para predicarles el evangelio. Sigamos ahí. Porque la predicación, mire cómo viene, donde extiende una invitación de salvación. Dice: entonces Pedro, versículo 8, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Una vez más, Dios nos muestra algo importante. ¿Qué cosa? Que la llenura del Espíritu Santo resulta ¿en qué? ¿En qué? En predicar. En predicar. Hablar a los inconversos con denuedo acerca del Señor Jesucristo. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, no es para hablar 4 lenguas y estar ahí señalando a los demás hermanos. Es para predicar, es para evangelizar, es para hablar con denuedo. Para eso es la llenura. Recuerde cuál es el propósito de Dios, o el principal, cuando nos da su Espíritu Santo. Es darnos poder, ¿para qué? Para ser testigos, para testificar de Jesucristo. Es lo principal. Por eso dice allí en Hechos 1:8, que ya lo hemos visto anteriormente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por esto en la Biblia, cuando vemos a alguien lleno del Espíritu Santo, lo encontramos ¿qué haciendo? Predicando la palabra de Dios con denuedo. Para eso es la llenura del Espíritu Santo. Además, es muy importante observar lo que hizo Pedro para seguir con esa llenura. Siempre cuando un creyente se somete al Señor, siempre le va a obedecer. Y cuando le obedece a Dios, el Espíritu Santo lo va a llenar a esa persona. Nosotros muchas veces queremos complicar la cosa. Muchas veces te dicen: hey, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? 40 días de ayuno, con propósito, sin propósito, despropósito, lo que sea. Pero no es así. Para ser llenos, uno lo único que tiene que hacer es someterse a Dios, obedecerle a Dios. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, no tiene nada que ver con emociones ni con experiencias místicas. No, nada de eso. El Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, tiene que ver con darnos esa valentía, ese arrojo para ir y predicar, para evangelizar. Y eso sucede cuando nos rendimos al Señor, cuando nos sometemos completamente a su voluntad. Y es en este sentido que sometemos cada área de nuestra vida. Entonces podemos ser llenos de Él, porque nosotros nos hemos sometido a Él. O sea, cuando usted haga lo que Dios le dice que haga,
Él le va a llenar con su poder. ¿Para qué? Para que cumpla lo que el Señor le ha dicho. Dios te ha dicho que hagas algo, entonces sométete y Él te va a llenar de su Espíritu Santo. Esto es lo que dice Hechos 1:8. Y eso es lo que vemos a lo largo de toda la Biblia. Hay que entender que Pedro está predicando a los líderes de la nación de Israel, a los gobernantes. A ellos les está predicando. Hasta ahora en Hechos hemos visto una buena respuesta de parte de muchas personas dentro del pueblo de Israel. Pero ahora le toca ¿a quién? A los líderes, que principalmente eran religiosos, los que gobernaban Israel. ¿Qué van a decir estos representantes del pueblo cuando oyen este nuevo mensaje que Dios les está mandando por medio de sus nuevos mensajeros? Sigamos ahí, versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, es decir, que quede claro a ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, fíjense, a los líderes, ¿cómo les habla? A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, los cuales ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está. O sea, Pedro no se agüitó, aunque eran los gobernantes. ¿Por qué no se agüitó? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no sintió temor? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no le dio vergüenza? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no se le trabó la lengua? Aunque era un hombre sin mucho conocimiento. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro, ¿qué le está diciendo? Pues está anunciando la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué más? Les echa la culpa a los líderes. Ustedes fueron los que hicieron eso. Pero bájale tantito, Pedro, mira, te van a agarrar a garrotazos. No, Pedro ni se inmutó. Les dijo directamente. Y algo importante, si ustedes han sido observadores, algo muy importante es que Pedro no pasa mucho tiempo hablando de la sanidad. ¿Por qué? Porque era un buen siervo del Señor y sabe cuál es su misión. Mientras que otros hablan todo lo que hicieron, de los milagros. Es cierto que Dios hace milagros a través de las personas, pero muchos se deslumbran y hablan de todo lo que pasó, ¿cierto? No tenemos que estar haciendo. Tenemos nosotros que cumplir la misión. ¿Cuál es la misión? Pues dice, ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí está. Así que Pedro no invierte ningún recurso en una noche de milagros. Wow, venga por su milagro, reclámele a Dios su milagro. No, nada. No se queda hablando del don de sanidad que tiene. No, mire, yo tengo este don. Se dan cuenta que no utiliza nada. Él sabe que las señales que son hechas a través de su persona sirven para confirmar este nuevo mensaje que Dios está hablando a la humanidad. Así que se lanza una presentación clara, concisa y directa del evangelio. No viene con rodeos. Dice vosotros, ahí directo. Y estaban ahí, vosotros. No, es que yo quiero llevar la fiesta en paz con ellos. Mira, ven, no me van a dar chance de predicar después. No. Vosotros, directamente. Los líderes del pueblo, ustedes crucificaron al Mesías, pero Dios lo resucitó. O sea, no, Pedro estaba con esa llenura del Espíritu. Eso es lo que te da a ti valentía, arrojo. No te tiembla las piernas ante ninguna autoridad, nadie. Si ustedes se dan cuenta, Pedro nunca busca suavizar el mensaje. ¿Por qué? Porque no quiere diluirlo. Porque si lo diluye, pierde su efecto. Los culpables tienen que entender claramente su culpabilidad delante de Dios, porque si no, el mensaje ha sido negligente en su trabajo. Pero Pedro no es negligente. Y usted tampoco tiene que serlo.
jamás suavice el evangelio. No, es que han cambiado las cosas. ¿Qué cambió? El evangelio sigue siendo el mismo. ¿O no es cierto? Sigue siendo el mismo. Así que de esta manera las buenas nuevas de salvación en Cristo tienen sentido. ¿Por qué? Porque el ser humano va a entender su culpabilidad y por lo tanto su necesidad de ¿qué? De arrepentirse y saber que en Cristo hay salvación. Porque si no lo confrontas, nunca entenderán su culpabilidad, nunca entenderán su pecado, nunca entenderán que están mal delante de Dios. Y si no están mal delante de Dios, si no le haces sentir que están mal delante de Dios y que merecen la pena de irse al infierno, ¿de qué se van a arrepentir? Yo pregunto. ¿De qué? Pues de nada. ¿Sí entiende la razón por la que se tiene que decir las cosas como son? Ahí Pedro nos está dando una enseñanza tremenda. Pero ¿cómo responden los líderes? Acaban de oír el evangelio y las implicaciones, no, lo que viene como consecuencia de esto. A ver, ¿qué vemos en ellos? ¿Vemos humildad? ¿Vemos arrepentimiento? ¿Vemos quebrantamiento? ¿Vemos fe? Vamos a ver, ¿cómo responden? Son religiosos, recuerden, pero a pesar de eso, mire, entonces, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo, es decir, las ganas que le estaba poniendo, no con qué ímpetu le estaba predicando Pedro. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué? Sin letras, o sea, no eran gente estudiada. Se maravillaban. ¿Cómo? Oye, no terminó ni la primaria. Y míralos cómo hablan. O sea, si tú no has terminado la primaria, pues fíjate, estás al mismo nivel que Pedro. Pero lo importante no es que hayas terminado la primaria, sino que seas lleno del Espíritu Santo. Pero si usted terminó la primaria, la secundaria, en la universidad, alégrese, pero también sea lleno del Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? O sea, no interesa cuál es su nivel de educación. Lo importante es que sea lleno del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, les reconocían. ¿Qué pasaba? Se maravillaban. Mira, por eso habla así, porque está con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir ¿qué? Nada en contra. Su asombro, primero que nada, se maravillan. Y acá hay muchas lecciones prácticas que nosotros debemos sacar de este pasaje y lo vamos a hacer. Pero primero necesitamos entender el contexto doctrinal. A pesar de la buena reacción que hemos visto de algunas personas del pueblo de Israel, ahora vamos a ver la actitud de estos líderes, por lo tanto la actitud general de toda la nación, porque ellos eran representantes de toda la nación, desde luego. Ellos no reciben el mensaje. Estos líderes religiosos no lo creen. No quieren bajar la cabeza, no quieren arrepentirse delante de Dios. Realmente prefieren seguir en su propia religión, confiando en sus propias obras, porque todas las religiones te llevan supuestamente ante Dios a través de las obras buenas que hagas. Pero el cristianismo genuino y verdadero es el único que te dice, tus obras no sirven de nada. Solamente puedes acercarte a Dios a través de Cristo Jesús. Y después de eso, cuando Dios obra en tu vida, obra en tu corazón, el Espíritu Santo transforma tu vida, entonces vas a comenzar a hacer obras de amor que serán de olor grato ante la presencia de Dios, pero como resultado que eres una nueva criatura, no para salvación, sino haces obras porque ya eres salvo. ¿Sí entendemos? Son cosas diferentes. Tenemos que entender que la gran mayoría de los judíos está rechazando el mensaje. Y todo esto, ya les dije, va a llegar a su cúspide en el capítulo 7 de Hechos, cuando dan muerte a Esteban de una forma terrible. Vea el tipo de hombre que Dios usa para cumplir esta misión. ¿Está usando a los grandes académicos? ¿Está usando a los muy inteligentes? ¿Está utilizando a los muy preparados? O tal vez, o en este caso está usando un par de hombres comunes y corrientes, un par de pescadores sin estudios. Casi siempre es el hombre común y corriente que responde bien al señorío de Cristo Jesús. Evidentemente que hay personas que
que también tienen sus estudios, pero también tienen un corazón sensible a Dios. Como les dije hace un momento, no es los estudios que tengas, sino es cómo está tu corazón para responder ante el llamado del Señor. Porque hay gente también sin estudios o sin muchos estudios que tiene un corazón bien duro y no quieren someterse a la palabra. ¿O no? Sí. Esto entonces no depende precisamente solamente de los estudios, sino depende del corazón. ¿Con qué corazón recibes? Mire en 1 Corintios 1:26, vamos a ver, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie. Que nadie se diga: no, es que Dios me escogió a mí porque yo estudié en el tecnológico, hice una maestría allá en Harvard y en Oxford hice un doctorado. ¿Y a Dios qué le interesa eso? Si comparas todos los grados académicos, los títulos que obtuvo, ¿verdad? Comparado con la sabiduría de Dios, a ver, ¿qué le puede hacer? ¿Le podrá hacer frente? Pues entonces, eso no significa que no vayas a estudiar, estudia. Pero que jamás te creas algo con lo que tú estudias. Jamás. ¿Debes estudiar? Sí. Prepárate. Pero nunca te creas superior a los demás. Lamentablemente, son los muy preparados, son los muy estudiados, que muchas veces miran al cristiano como si fuera el indocto, ¿cómo se dice? Menoscaban al cristiano, que tal vez es menos que eso. Sí, esa es la verdad. Yo me he encontrado muchas veces con personas que tienen cierto nivel académico y social, económico, y muchas veces como su forma de tratar menosprecian. Sin embargo, para Dios le da lo mismo. ¿A poco tú eres de esos locos que sale a repartir folletos los sábados? ¿Ah? Andas perdiendo el tiempo, debes trabajar. Tú eres el que anda predicando allá al aire libre en la plaza. ¿A poco sí? ¿Sabe qué? Esta palabra que dice acá, refiriéndose a Pedro, o que eran del vulgo, esa palabra vulgo, ¿sabe qué significa? Está fuerte. Idiotez es lo que significa esa palabra que acabamos de leer acá en el versículo 13. Hermanos, normalmente las personas que verdaderamente quieren servir a Dios en obediencia al Señor, hablo en obediencia al Señor, en evangelismo, en discipulado, en oración, no son precisamente los que tienen más dinero, no son precisamente los que tienen más estudios, no. De aquellos que tienen un buen nivel de estudios, son muy pocos los que dedican tiempo a orar. Los que tienen dinero, son muy poco el tiempo que dedican a orar. Es muy poco el tiempo que dedican a estudiar la palabra. Casi a ellos no se les ve evangelizando, no se les ve discipulando. ¿Sí? ¿Por qué? Habrá que preguntarlo. Por eso que Dios fijó, ¿dónde voy a fijarme? ¿A quiénes voy a usar? Hermanos,
En el campo misionero y evangelístico, ¿qué tipo de personas usa Dios para cumplir esa misión? Normalmente el que tiene un corazón noble, un corazón sometido a Él. Hermano, ¿qué tal si Dios te manda como misionero a Haití? No, yo no soy misionero, no, a mí que ni me mande. Pues en Haití no hay los recursos que hay en México. Pero el Dios sigue siendo el mismo, ¿o no? Y si te proveyó en México, te puede proveer en Haití también, ¿sí o no? A ver cómo bajan los amenes. ¿Se dan cuenta? Cuando dije que es el mismo Dios, amén, dijeron todos. Vamos a orar por ellos. Pero si Dios te manda a ti, ¿es el mismo Dios, sí o no? ¿Te va a proveer, sí o no? Pues te va a mandar, vas a ver. Hermanos, no es al gran erudito a quien Dios escoge. No es al muy exitoso al que Dios escoge. Dice Isaías 66:2: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde, ¿de qué? De espíritu, y que tiembla a mi palabra. A él no interesa su posición social, su posición económica, sino que obedece a su palabra, que tiembla ante su palabra, que está dispuesto, que es pobre y humilde de espíritu, es decir, que reconoce su necesidad completa de Dios. Ese es un pobre y humilde de espíritu, que reconoce que verdaderamente no tiene absolutamente nada y que depende únicamente de la gracia de Dios. Dios no busca títulos, Dios no busca diplomas, Dios no busca grandes títulos o logros académicos. Él busca a aquel que quiere estar limpio y separado para el servicio al Señor, aquel que quiere vivir una vida en santidad, aquel que quiere vivir una vida en obediencia, aquel que se quiere someter a su palabra, no de un día, no de una semana, sino para siempre. Porque muchas veces ya la predicación comienza a lograr su efecto y comienza: Señor, te voy a servir y viviré solamente para ti. Y comienzan a hacer tantos ofrecimientos a Dios. Y tal vez eso le dura un día, 2 días, una semana, pero pasa la semana y se olvidan. Y muchas veces dicen: ¿por qué Dios no me usa a mí? Pues ya sabes, te conoce que eres uno de doble ánimo. Pero no debemos ser así, ¿o sí? No. Si voy a servirle a Dios, me voy a tener que meter con Él con zapatos y todo para poder darle honra y honor al que honor se merece. Y ese es Dios. Y voy a estar dispuesto a pagar el precio que sea necesario. Dice 2 Timoteo 2:20: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí está. Entonces hay de todo. Pero si quieres ser usado por Dios, ¿qué tienes que hacer? Se limpia de todas esas cosas. Se limpio. Disponte. ¿Qué tipo de persona entonces usa el Señor? ¿Se parece a usted? No me diga, no me responda. ¿Qué tipo de persona quiere ser? ¿Qué cosa? Usted tiene que cambiar entonces el día de hoy para poder llegar a esa persona que Dios va a usar. Además, ¿qué es lo que impresionó a estos eruditos religiosos? Porque eran eruditos, no eran cualquier cosa, eran lo máximo. ¿Qué fue? Su gran amor el uno por el otro, sus abrazos y su esparcimiento eclesiástico. Vengan aquí que vamos a disfrutar de una carnita asada para que todos la pasen bien chévere. ¿Sí? ¿Sí fue eso? Su dulzura, su espíritu tierno que tenían, eso los impresionó. Su ropa limpia, su buena apariencia, con su perfume, ¿verdad? Sí. Eso fue lo que le impresionó.
Tal vez su manejo de presentaciones ahí en PowerPoint, aquí, no, así, todo en automático, desde aquí, todo conexión Wi-Fi o Bluetooth. ¿Eso fue lo que le impresionó? O de repente su alto conocimiento del griego, del hebreo. ¿Eso fue lo que le impresionó? O tal vez le impresionó sus casas y su coche último modelo que se acaba de comprar porque ha sido muy bendecido por el Señor. Digo, entre comillas, estoy siendo sarcástico, ya saben. ¿Ah? O tal vez le impresionó el gran número de personas que asistían a su congregación. O tal vez le impresionó el edificio tan bonito que tenían, con las columnas de mármol. ¿Qué fue? Pues nada de eso. Lo que le llamó la atención a estos eruditos religiosos y lo que les asustó fue, ¿qué cosa? Las ganas y el denuedo con que Pedro y Juan predicaban, que no se avergonzaban, que no se amilanaban, sino ese ímpetu para predicar. Esa seguridad para poder hablar de Cristo, para poder hablar del Evangelio. Y el mismo versículo dice que el denuedo viene por haber estado, ¿qué? Con Jesús. Ahí ellos entendían que venía de que haber estado con Jesús. Antes de ser enviados a predicar, los discípulos de Cristo tuvieron que primero, ¿cómo? Estar con Jesús. Dice ahí en Marcos 13 y 14, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él. Ahí estuvieron con Jesús. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Cuanto más tiempo pasamos entonces tú y yo con Jesús, más se notará la diferencia en nosotros, más se verá la llenura del Espíritu, porque habrá más y más denuedo en nuestra forma de hablar acerca del Evangelio de Jesucristo. Así que uno no necesita tantas letras, tantos títulos. No. Lo que uno necesita es estar con Jesús, es estar en su palabra, escudriñando su palabra, estar en su presencia. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Y aquí en Hechos 4, Dios está usando a 2 hombres ignorantes, muy ignorantes, sin letras del vulgo, para poder predicar el mensaje de Jesús a los mismos gobernantes de Israel. No eran cualquiera. Eran los grandes eruditos, los que se conocían la Torá al revés y al derecho, que se la sabían todo de memoria. Pero frente a la palabra poderosa que viene de alguien lleno del Espíritu Santo, no hay nadie que le pueda hacer frente. Y fíjense que esto lo hacen con tanto denuedo que los líderes se quedan maravillados, que se quedan sorprendidos. ¿Cómo no son estos los 2 pescadores si ellos nunca estudiaron? ¿Cómo es posible? Y esto, junto con la señal que acaban de hacer de poder sanar a ese cojo, imagínense. Los gobernantes no pueden decir nada en contra de lo que está pasando. Hay una evidencia que Jesús está obrando, que el Espíritu Santo está obrando. Hay una señal de confirmación. ¿Cuál? La sanidad de ese cojo. ¿Por qué? Se cumplió el propósito que Dios tenía. Recuerden que todo eso es ¿para qué? Para aquellos que incrédulos puedan creer que Dios está obrando. Recuerden, si ya lo hemos explicado. Entonces, las señales no son para el bienestar, simplemente para sentirnos bien. No son para un espectáculo en la congregación. Es para que los incrédulos puedan creer también. Y puedan ser abiertos su corazón de tal manera que puedan escuchar con atención el mensaje de Jesucristo. Porque eso primero fue eso y luego fue el mensaje. Y fue con el mensaje que fue muy directo. Cuando Dios hace una señal, la hace para poder convencer, hermanos, a los incrédulos de una manera indubitable, que nadie, ni siquiera los enemigos, puedan cuestionar y decir: no, yo no creo que sea Dios. Entonces, ¿quién va a ser? Por eso que hace cosas imposibles. Pero muchas veces Dios ha hecho cosas imposibles en tu vida y tú ni siquiera has sido para poder predicar a otro de lo que Dios ha hecho en tu vida, o lo que ha hecho en tu familia, lo que ha hecho en tu papá, en tu mamá, en tu hijo, en tu hija. Y ahí nos quedamos.
Es más, en el versículo 16 que leímos, los mismos líderes dicen que ellos no pueden negar el hecho de que una señal sobrenatural y milagrosa fue hecha por medio de Pedro y de Juan. No lo pueden negar. Dígame, ¿cómo lo van a negar? Ahí está. Debido a esta confirmación, entonces no pueden decir nada en contra de los mensajeros. O sea, no pueden negar su mensaje a pesar de que no quieren recibirlo. Pero vamos a ver el error de ellos, versículo 15. Ahí vamos. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Ellos no pueden negar ni lo que los apóstoles hicieron, ni lo que están diciendo. O sea, nada de eso. Luego sigue el versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. O sea, ahí está, reconociendo, ¿se dan cuenta? O sea, ahí está una señal clara, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos, ¿qué cosa? Negar. Ellos reconocían que no lo podían negar. Por sus propias bocas ellos mismos dicen que saben cuál es la voluntad de Dios. Sigamos avanzando. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué dice? Amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Es decir, a pesar que reconocen de parte de quién están hablando, ellos escogen rechazar el mensaje. Ese fue su error fatal. A pesar de entender que viene de parte de Dios, que algo extraordinario de parte de Dios ha pasado, el milagro, pero también la forma como predicaban, unas personas ignorantes, unas personas del vulgo, unas personas sin letras, pero la forma como hablaban hacía que se maravillaran. Entonces, pero ellos no podían negar. Sin embargo, a pesar de eso, deciden ¿qué cosa? Rechazar el mensaje del evangelio. Versículo 18. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Si el pecador no puede soportar la verdad, ¿qué puede hacer? Pues va a querer callar al predicador. Ya cállate, oye. No, a mí no me vengas con esas cosas. ¿O no es cierto? Sí, es lo que hace. Si usted quiere cumplir con la misión de hacer discípulos, de evangelizar, hay que entender esto. Siempre va a haber oposición. Siempre. Entiéndalo, hermano. Esa oposición viene de parte de los religiosos, de los que muchas veces se llaman cristianos, pero son pseudo cristianos. Un cristiano verdadero no va a echar a otro, no va a hablar mal, no le va a agarrar con un puñal así le va a tirar por la espalda, ¿o sí? Si es un cristiano verdadero, ¿hace eso? Un cristiano verdadero jamás. No interesa la iglesia donde esté, si es cristiano verdadero, eso no hace. Eso hacen los pseudo religiosos. Cualquiera que ha ido por la calle y se encontró con alguien que decía que era cristiano, ¿a poco tú eres de ahí? Mira que no sé qué y que no sé cuánto, y comienza, pues ten cuidado, ¿no? O sea, ahí está claro lo que hacen. Muchas veces los que más critican a los que se trabaja, cuando trabajamos, cuando se evangeliza, todo, no son la gente de afuera, son otros que se dicen cristianos. Y lo vemos aquí. ¿Sí? No, mira, ve. Es que tú predicas muy fuerte. Oye, ¿por qué predican así ustedes, ¿No hay amor en la prédica de ustedes? ¿Cómo que no? Justamente por amor te tengo que decir la verdad. No, es que el que ama todo lo soporta, todo lo escucha y no le dice nada para que no se sienta mal. Eso piensa el mundo, ¿sí o no? Si es tu amigo verdadero, te va a escuchar, no te va a reprochar, nunca te va a decir cosas que te hagan sentir mal. Ese es el mundo, no la Biblia. Cuando uno ama, Cristo amó, ¿o no es cierto? Y no solamente de palabras, de lengua. Él amó y lo demostró, ¿cómo? Entregando su propia vida. Pero dígame, ¿a quién lo apapachó? Siempre le dijo la verdad.
¿Por qué? Porque la única manera de que alguien se arrepienta, la única forma de que alguien venga al conocimiento de la verdad, la única manera de que alguien sea restaurado de una vida mediocre y fría, tibia, es diciéndole la verdad. ¿O no es cierto? No es otra manera. Es diciéndole la verdad. No, es que tú predicas demasiado así. No se tiene que predicar así. Así nadie va a querer ir a la iglesia. Así nadie va a querer ser cristiano. Es que le predicas muy fuerte. No, le predico lo que dice la Biblia. Y si no, lee la Biblia, hermano. Porque muchas veces quieren predicar lo que no está en la Biblia. ¿Quieres ser salvo? Sí, ven, vamos a orar. Yo oro por ti. Ya eres salvo. ¿En serio? Sí. Ah, bueno, qué bueno. Se va y se una borrachera porque ya a celebrar que es salvo. Es una burla. Sí. Y hay muchos que creen que son salvos porque hicieron o repitieron una oración, pero su vida no ha cambiado. Ellos están haciendo todo lo posible, todo el mayor esfuerzo para verse buenitos. ¿Conoce gente así? Pero su corazón no ha cambiado. Ellos hacen su mejor esfuerzo. O si el Espíritu Santo no obra en su corazón, nuestros esfuerzos son vanos. Vanos. Lógicamente que cuando viene el Espíritu Santo nos cambia el corazón. Ya no somos perfectos 100%, pero ya ahora morando el Espíritu Santo tenemos la fortaleza para ir avanzando, para ir caminando mejor, para ir caminando más en santidad. Y es lo que hace el Espíritu Santo. Sigamos aquí, versículo 19. La respuesta correcta frente a esta oposición. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios. ¿Por qué dice esto? Porque en el versículo 18 le acaban de decir que se callen. Les intimaron para que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No hables en el nombre de Jesús. Y ellos le dicen: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Hermanos, cuando la voluntad de los hombres va en contra de la voluntad de Dios, ¿a quién le obedecemos? Pues a Dios antes que a los hombres. No va a decir como ese hermanito que asistía a la congregación y decía: mire, yo asisto acá nada más para escuchar, pero ¿sabe qué? Yo no me someto al pastor, yo me someto a Dios. Sí, así decía y lo proclamaba. Yo me someto, yo me someto a los hombres, yo me someto a Dios. ¿Y cómo que? Sí, porque la Biblia dice que no hay que someterse a los hombres, hay que someterse a Dios. Sí, dice eso, pero ¿en qué contexto? Es que cuando los hombres quieren ir en contra de la voluntad de Dios, es ahí que no se tiene que someter. Pero para eso Dios puso pastores, ¿cierto o no? Claro. Y la Biblia dice, ¿qué tienen que hacer con los pastores? Pues sí, ¿se dan cuenta? Ahí está, pero a veces no quiere. Que no son ovejas, son medio cabritos, pues. A veces cuando se malinterpreta, ¿no? Hermanos, debemos siempre obedecer a la Biblia y tomar las consecuencias que vendrán con tal decisión, porque van a venir consecuencias. Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fíjese también, otra vez en los resultados de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Pedro y Juan dicen: no podemos dejar de decir. No porque tengan ganas, no, el Espíritu Santo me está llenando, estoy tan lleno que yo no puedo callarme. No. Los creyentes llenos del Espíritu Santo no pueden dejar de hablar de Jesucristo, su muerte, su resurrección, a los inconversos, a los tibios, a los que están caídos. Siempre hablarles de Cristo. Esto se llama de nuevo. Nunca perder una oportunidad para hablar de Cristo. Simplemente se tiene que hablar a los inconversos. Siempre hay que testificarles. Siempre hay que predicarles. Siempre. Si hace frío, también. Y ese calor, también.
Si hay problemas, también predíqueles. Y si están todos sin problemas, predíqueles más. Siempre tiene que haber eso. Versículo 21, ellos entonces les amenazaron. Ahí está. Porque va a pasar esto. Y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando la ciencia médica dice no se puede, Dios dice, ahí es que empiezo yo. Para poder entender quién es el Dios que nosotros servimos. Por eso, sin que no puedan hacer nada más, los gobernantes, estos religiosos, amenazan a los apóstoles y los dejan ir libres. Están oponiéndose acá a los mensajeros de Dios y por lo tanto están rechazando el mensaje de Dios. No están rechazando simplemente a Pedro y a Juan, están rechazando a Dios mismo, porque el mensaje que ellos traían era de parte de Dios. Igual que cuando tú predicas y te rechazan a ti, no te rechazan a ti, están rechazando a Dios que te mandó. Eso tenemos que entenderlo. Todo va a llegar al colmo de los males cuando estos mismos religiosos enfurecidos matan a Esteban. Y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 7. Por ahora lo dejan libre a los apóstoles. En el siguiente pasaje vamos a ver los resultados de este comienzo de oposición y persecución en Jerusalén. ¿Qué hacer? ¿Qué hacen los seguidores de Cristo cuando experimentan la oposición de aún de los que se dicen cristianos? Se van a su casa llorando, agüitados, dicen, ay, mira que me pusieron cara de fuchi, ya no voy a predicar, ya no pienso evangelizar, es que me hicieron que no sé qué y que no sé cuánto. No, hermanos, fíjense que vemos acá algo tremendo. Dios usa un par de pescadores sin letras y del vulgo para hacer su obra, mientras los académicos, los inteligentes, los preparados están rechazando a Dios, están rechazando su palabra, están rechazando su plan, están rechazando su propósito y están rechazando su voluntad. Pedro y Juan no luchaban contra ningún complejo de inferioridad, porque en primer lugar, ¿sabe qué? Ellos habían estado en la presencia de Jesús. En segundo lugar, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, tenemos que seguir ese buen ejemplo. Estar con Jesús, no confiar en nuestras capacidades, no confiar en nuestro intelecto, en nuestra experiencia. Tenemos que someternos a Él, someternos a Dios, obedecerle, predicar el evangelio a toda criatura con denuedo, con ganas, con ímpetu. ¿Qué importa si nos critican? ¿Qué importa si nos desprecian? ¿Qué importa si se alejan de nosotros nuestras amistades? ¿Qué importa si la comadre no te invita por su próximo cumpleaños? ¿Qué importa, hermanos, si ya nos invitan a sus fiestas mundanas? ¿Y para qué nos sirve? ¿Qué importa si ahora no somos de su círculo social? Ahora tenemos un círculo social más excelente, porque somos la familia de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que solamente vivir en la presencia de Dios y estar llenos del Espíritu Santo. Con eso tenemos y nos basta. Porque ¿quién es más poderoso? ¿Quién es más poderoso que nuestro Dios? ¿Quién es más justo que nuestro Dios? ¿Quién es más amoroso que nuestro Dios? ¿Quién es más sabio que nuestro Dios? ¿Quién es más misericordioso que nuestro Dios? Porque si no hay nadie que pueda superar a nuestro Dios, entonces vivamos como verdaderos hijos de Dios, llevando su gloria a donde Él nos guíe, donde su Espíritu Santo nos envíe, e ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué callarnos si decimos que tenemos el Espíritu Santo de Dios? Porque si nosotros estamos callando, es que estamos fallando. No imitemos a los sabios y no sigamos los pasos de los religiosos. Mejor sigamos firmes tras las pisadas del Maestro y vivamos para la gloria de su precioso nombre.